Lo que vamos a ver en el relato del versículo 7 al 12 y que comenzamos a abordar hoy día como congregación es específicamente esto: el corazón de Santiago por aquellos que son oprimidos, el corazón de Santiago por aquellos que sufren momentos difíciles. Cómo tú y yo debemos afrontar correctamente la adversidad a la luz de la palabra de nuestro buen Dios. Leo para ustedes versículos 7 al 11 de Santiago capítulo 5. La palabra del Señor dice así: Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. Y aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Queridos, es tan importante ser recordados permanentemente en esto, la necesidad imperiosa que existe de que tú y yo en los momentos de adversidad seamos pacientes. Ahora, cuando tú y yo escuchamos términos como esos, parece a veces que, nuestra carne está acostumbrado a rechazarlos a priori. Los creyentes que creemos que Jesucristo viene, estamos arraigados en la promesa de su retorno. Tenemos allá grandes verdades que nunca olvidamos si estamos dispuestos permanentemente a estar recordándolas. Esta verdad que dice, por ejemplo, que el mal llegará a su fin. Qué maravilla, ¿no? Usted debe saber que no importa lo que usted esté viviendo, lo difícil que usted esté experimentando en la vida, lo cierto es que un día va a pasar. ¿Sabe qué va a pasar, no es cierto? Va a pasar. El tener clara la venida del Señor, el tener claro que un día conoceremos como fuimos conocidos, el tener claro que un día seremos glorificados juntamente con Él, nos da una gran maravilla para ser asimilada en los momentos difíciles. Esta esperanza era lo que hacía que las personas pudiesen vivir confiados sin importar aquello que viviesen. 2 Corintios capítulo 4 versículo 17 dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Mire, a la luz de la eternidad, cualquier dificultad que usted puede vivir acá es una leve tribulación momentánea. Mencionamos este segundo elemento para tener presente y que tiene que ver específicamente con ser prudentes en la actitud. Mira lo que dice Santiago capítulo 5 versículo 9: Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Ahora, nota lo interesante del relato. Una tentación recurrente para vivir en la adversidad, para estar enfrentando momentos difíciles, es empezar a quejarse por las situaciones que estoy experimentando, ¿no? Entonces empiezo a exclamar palabras como estas, ¿no? Esto no es justo. ¿Cómo es posible que me pase esto a mí? ¿Cómo es posible que yo tenga que experimentar esto? Cuando tú empiezas a quejarte por las situaciones que estás viviendo, obviamente estás mostrando que tienes allá un problema serio con respecto a tu relación con Dios, con respecto a tu entendimiento de quién finalmente es Él. Cuando no dimensionas que Él tiene el control de absolutamente todas las cosas y que Él tiene un propósito para llevar adelante, y empiezas a pensar que hay maneras distintas para llevarlo a cabo y que piensas según tu léxico que es mejor, obviamente te engañas a ti mismo y sufres costos altos. Una tercera manifestación de una buena actitud frente a las adversidades, frente a las dificultades, es la de ser persuadido por medio de los ejemplos. Santiago capítulo 5, versículo 10: Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Es porque obviamente usted debe saber, la responsabilidad del ministerio, el ser un portavoz de Dios, el compartir su mensaje, va a generar, entre otras cosas, oposición ruda, tremenda. Esa es la razón por la cual entre las características de los pastores dice la Biblia que el siervo debe ser sufrido. Es porque hay elementos de aflicción inherentes en lo que significa compartir el mensaje del Señor. Moisés tuvo que tolerar a los rebeldes de Israel, ¿recuerdas allá? Ellos querían volver a Egipto, a la esclavitud.
Y él tiene que soportar lo que significa eso, con mucha angustia, con mucho dolor. David fue cazado por Saúl. Literalmente la Biblia nos enseña que Saúl estaba intentando matarle en muchas ocasiones, lo que hizo que David tuviese que escapar por el desierto, ir por los montes, por las cuevas, tratando de luchar contra lo que esto significaba. Elías está enfrentando la hostilidad de Acab. Recuerda la historia allá, no solo de Acab, sino que también de su esposa Jezabel. Y él tiene que otra vez estar escapando, luchando incluso con su propio ánimo frente a lo que significaba este ataque. Jeremías soporta la oposición en todo su ministerio. De hecho, conoces cómo se le llama a Jeremías, ¿o no? El profeta llorón. Escribió Lamentaciones, ¿o no? ¿Tienes allá un buen dato? Sufriendo lo que significaba el hecho del ministerio, el hecho de comunicar la verdad de Dios. Hermanos, Ezequiel sufrió la muerte de su esposa. Eso no es fácil mientras estás en el ministerio. Daniel fue arrancado de su tierra mientras era un muchacho y luego fue lanzado a un lugar con leones hambrientos. Amós enfrentó las mentiras y el escarnio. Oseas sufrió un matrimonio desgarrador. Y cuando ves que todo eso pasa y ves que esos eran hombres de Dios, hombres de fe de Dios, y te das cuenta que finalmente lo que Dios espera que aprendas de ellos, según Santiago, es su paciencia en el dolor, tú debes saber, no puedes aspirar a hacer algo menos que eso, porque teniendo un carácter similar al de ellos, pasiones semejantes a las de ellos, lo que requieres es la gracia de Dios y la obediencia para poder sobreponerte a las situaciones, tal como ellos lo hicieron. En algunas ocasiones vamos a estar luchando con el por qué estamos pasando lo que pasamos y nos ayuda a saber que Dios nos da respuestas en su palabra que nos permiten ser sostenidos en Él. Una de esas respuestas bien explícitas están al finalizar Santiago. Es para que conozcas más a Dios, es para que sepas su carácter, sepas cómo es Él. Otra cosa que ya nos ha dicho es para que aprendas a no quejarte, para que aprendas a depender en Él y confiar en Él. Y no empieces a tratar de buscar responsables ni culpables cuando lo que tienes que hacer es depender confiadamente en su voluntad y su mano sobre ti, al tratar de pensar en lo que Santiago nos enseña y meditar en que el carácter de Dios, su soberanía, su control soberano sobre todo, su capacidad para hacer lo que Él considera que es mejor y para llevarlo a cabo, puede ser apreciado por nosotros, siendo obedientes, no desesperanzándonos y entregando toda nuestra obediencia, sumisión y toda la gloria a su bendito nombre.